paz a vosotros, hermanos. Sean nuevamente bienvenidos a una transmisión más de su servidor Daniel Silva Cruz, de nuestra iglesia de Dios Séptimo Día. Y les voy a invitar, hermanos, a que mientras más hermanos se van sumando a la transmisión y que nos han de mirar a través de sus medios digitales, pues les voy a invitar a que me acompañen para entonar un canto de nuestro cuadernito de Cantada al Eterno, el canto número 56. Canto número 56. Este canto, hermanos, se titula Amarte Más. Canto 56. ¿Sí? Si me preguntas
Bien, hermanos, como van ustedes viendo ahí en su título, el tema de hoy, hermanos, es la continuidad de los temas que estamos viendo los días viernes. ¿Por qué lo estamos haciendo ahorita, hermanos? Bueno, el día de ayer empezó a llover y previendo que a veces los apagones, hermanos, que se hacen, pues cortan la transmisión. Entonces por eso es que quisimos cambiarlo a esta hora de la tarde, el tema de hoy. Y bueno, espero que en este tema, hermanos, que aunque es también corto, igual que el pasado, pues en esto también tengamos una apreciación mayor de las tribus de Israel. Esta, hermanos, es una profecía, si ustedes están viendo, es una profecía larga. Llevamos 14 temas de esto, incluso los demás, hermanos, pueden ustedes verlos en el internet, bueno, en la repetición de las transmisiones. Y pues creo que les va a ayudar, hermanos, un poquito en la comprensión de la Biblia, de las Escrituras. ¿Por qué se dijo tal cosa? ¿Por qué se hizo tal cosa? ¿Por qué algunas personas, hermanos, actuaron de una forma? ¿Qué significan ciertas cosas? Entonces, eso es lo que está enseñando este tema o esta reflexión, hermanos, de la profecía del pueblo de Israel. Aser, ¿quién es Aser? Bueno, Aser es otro de los hijos de Jacob, pero con una de las siervas de una de sus esposas. En este caso es Silpa. Y, hermanos, vamos a ver libro de Génesis 49, versículo 20. Génesis capítulo 49, versículo 20. Ya hemos visto Judá, ya hemos visto Rubén, Simeón, Leví, Judá, Zabulón, Isaacar. Ya hemos visto Adán, Agad, y ahora nos toca Aser. Y Aser, hermanos, también al parecer no destacó mucho, al igual que los siguientes no destacan demasiado, hermanos. Pero lo que nos interesa, hermanos, de todo esto es por qué en algunos aspectos, hermanos, se hicieron algunas cosas y que ellos quizá sí entendieron, pero nosotros al interpretar la Biblia no entendemos algunas cosas. El Aser es hijo de Silpa, ya lo dijimos. Su nombre significa dicha. Si ustedes se fijan, hermanos, en las escrituras, todo esto empezó, hermanos, con la diferencia que tuvieron entre hermanas, ¿verdad? Porque compartían al mismo marido, Lea y Rachel. Y los nombres de los hijos, pues, los utilizaron como para estarse picando como hermanas. Por ejemplo, hermanos, el de Judá, alabanza, esta vez alabaré a mi Dios. O sea, imagínense, lo estaba viendo la hermana. Oh, voy a alabar a mi Dios porque me ha dado otro hijo. Y por ejemplo, oh, qué dicha, porque eso significa hacer dicha, ¿no? Entonces, oh, qué dicha, mi hermana ahora sí, se va a molestar, ahora sí. ¿Por qué? Porque yo tengo dicha, tengo gozo. ¿Por qué? Porque Dios me ha dado otro hijo. Bueno, en cierta forma, hermanos, era su forma de hacer las cosas, de manifestarse, ¿verdad?, en contra de su hermana. Se habían hecho rivales en el amor de su marido Jacob. Bien, en el Génesis capítulo 49 les decía, hermanos, verso 20, es donde se encuentra la profecía de Aser. Vean esta profecía, es pequeña, pero Jacob, hermanos, está tomando lo que en su visión está viendo de cada uno de sus hijos. De Aser dice, el pan de Aser será grueso y él dará deleites al rey. Para empezar, miren, todas estas frases que se están comentando eran nuevas para ellos porque simplemente ellos no sabían su futuro. Pero Jacob les está revelando lo que va a acontecer en lo posterior. El decir que el pan de Aser será grueso y que él le dará deleites
al rey, ¿qué es lo que les viene al pensamiento? Si ustedes estuvieran en ese momento, ustedes son Aser. Y Aser, hermanos, está diciendo, está escuchando de su padre, el pan de Aser será grueso, ¿ok? Y luego dice, y él le dará deleites al rey. ¿Va a ser panadero o repostero? Aser se va a hacer panadero o repostero, no ninguna de esas. Cuando está diciendo que el pan de Aser será grueso, es porque va a existir materia prima suficiente o abundante. Cuando en el pueblo de Israel, hermanos, se hace, por ejemplo, el matzot, prácticamente es como si fuera una tortilla de harina, pero sin aceite y sin levadura. Simplemente es como una tortilla de harina. Ahora, les voy a mostrar otra versión, que es la versión Peshita. En Génesis capítulo 49, vean lo que dice. Dice así el versículo 20. Fértil es la tierra de Aser, él dará provisiones al rey. Bueno, este pasaje, cuando está diciendo en la versión que comúnmente tenemos, la versión antigua, dice que el pan de Aser será grueso. Y en esta versión dice que la tierra de Aser será fértil, muy fértil. Este pasaje, hermanos, o estos pasajes nos están transportando ya al momento en que ellos ya son dueños o están trabajando la tierra prometida. Fíjense, ¿qué fue lo que hizo que Abraham, Isaac y Jacob estuvieran fieles a una promesa que no verían sus ojos? Lo que los hizo fieles, hermanos, fue las visiones que tuvieron, como en el caso de Jacob, para haberle dado bendición a sus hijos. Si les está dando una bendición a sus hijos, quiere decir que él ya avisoró el futuro. Por eso dice, la tierra de Aser será fértil y él le dará, su pan será grueso y él dará deleites al rey. ¿Recuerdan cuando Salomón, dice la escritura, que él recibía de las tribus de Israel una cantidad enorme de coros de harina, de aceite, recibía animales, etcétera, pero se le daba harina suficiente para su manutención también? Entonces, ¿a qué se está refiriendo? A este mismo aspecto. Él dará deleites al rey, es decir, él por medio de su beneficio, de lo que dará su tierra, traerá beneficio a la casa del rey. Hermanos, por ejemplo, un pan que usted compra en la tienda, usted compra en la panadería. ¿Cómo es ese pan? Es un pan que pues le echan el royal, le echan su... ¿Cuál es la palabra? Royal es el nombre del que lo envasa, pero son esta levadura. La levadura, hermanos, sirve para aumentar el tamaño del pan. Pero en el caso de Aser, como es bastante la abundancia de trigo, de harina que tienen, entonces dice, bueno, su pan va a ser grueso, va a ser abundante. Cuando nosotros comemos un pan, hermanos, así, yo recuerdo cuando niño íbamos a Acámbaro, y en Acámbaro, hermanos, hacían un pan, hermanos, pero duro, así, grueso, y daba gusto, hermanos, comer un pan que podías masticar, más que estar agarrando un pan, hermanos, que te echas a la boca y casi se hace tortilla en tu misma boca, o como una oblea. Es bueno, quizá está delicioso, pero sí quiere uno un pan, hermanos, que se pueda morder y disfrutar. Por eso dice la profecía, el pan de Aser será grueso, es decir, como su tierra es muy fértil, hay materia suficiente para hacerlo grueso. Y otra, él le dará deleites al rey. Ya dijimos, en el caso del tiempo de Salomón, se le daba una porción abundante de harina para su sustento. Pero hay una cosa, hermanos, que se me hace interesante aquí. En ese mismo pasaje se está mostrando la palabra rey. ¿Por qué se está mostrando la palabra rey?
El pueblo de Israel, esto sería nuevo, hermanos, para toda la familia a la que le está hablando Jacob, porque le está diciendo que va a haber un rey en Israel, o le va a dar él a algún rey, le va a dar deleites, le va a dar de su riqueza, de su tierra, a algún rey. ¿Cómo es esto? Entonces, esto, hermanos, también trae algo nuevo para lo que él está escuchando hacer y lo que están escuchando sus demás hermanos. Dará deleites al rey. Bueno, entonces, hermanos, en mi primera conclusión de esta parte es que si el pan de hacer es grueso, es porque existe materia prima abundante. 2. Dará deleites no quiere decir que va a ser panadero o que va a ser repostero, sino que proveerá para esos deleites sus tributos de trigo, de harina. Además, hermanos, si ustedes han leído la Biblia, hay en algunos momentos que se dice flor de harina, harina fresca o simplemente trigo o harina. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Bueno, de lo primero, del primer fruto, de lo primero que se corta, es la flor de harina. Además, tiene su tiempo diferente al tiempo en el que ya se recoge el trigo ya más sazón. Al rey, bueno, indirectamente dice que habrá un rey en Israel. ¿Se acuerdan cuando Dios le dice, el pueblo de Israel va con Samuel y le dice, ¿sabes qué? Queremos que nos pongas un rey. Va Samuel con el Señor y le dice, oye, Señor, este pueblo está diciendo, sí quieren un rey, bueno, pues ponle un rey, pero diles a lo que van a estar sujetos. Dice, diles que van a tener que pagar tributo, que sus hijos van a ser siervos en la casa del rey, que ellos van a servir como trabajadores en sus caballerizas, en su casa de sirvientes. O sea, ¿quieren rey? Bueno, que aprendan que tienen muchas responsabilidades. En Primero de Reyes, capítulo 4, verso 21 al 24, habla de esos tributos que les comentaba. Primero de Reyes 4, verso 21 al 24, dice de esta forma: Salomón señoreaba sobre todos los reinos desde el río de la tierra de los filisteos hasta el término de Egipto. Traían presentes y sirvieron a Salomón todos los días que él vivió. La despensa de Salomón era cada día, fíjese bien, 30 coros de flor de harina, 60 coros de harina. Uno es la flor de harina, otro es la harina simplemente. 10 bueyes engordados, 20 bueyes de pasto, 100 ovejas, sin los ciervos, cabras, búfalos y aves engordadas, porque él señoreaba en toda la región que estaba de la otra parte del río, desde Tifsa hasta Gaza, sobre todos los reyes de la otra parte del río, y tuvo pasco en todos lados alrededor suyo. Bien, ¿de qué estamos hablando entonces, hermanos? Aser va a ser una persona que de su riqueza, de su tierra, va a proveer al rey. En este caso se ve más abundantemente, se ve más claramente con Salomón. Ahora, quiero, hermanos, presentar a Aser. Aser, uno de los hijos de Jacob, dice Génesis capítulo 30. Génesis capítulo 30, versículo 12 y 13. Silpa, la sierva de Lea, parió otro hijo a Jacob. Dijo Lea, para dicha mía, porque las mujeres me dirán dichosa, y llamó su nombre Aser. Vean lo que les decía hace un momento, cómo es que entre hermanas se picaban, se molestaban, diciendo, qué dicha. Le voy a poner así a mi hijo: dicha, gozo, alegría. Mira cómo le llamó a su hijo: dicha, alegría, porque tuvo otro hijo, ve que yo no puedo parir y me está picando con eso. Entonces era la forma en la que ellas se trataban. No podemos decir que había desamor, pero simplemente compartiendo el mismo marido, pues existía esa rencilla. Bueno, hijo de Silpa, hijo de Jacob, Aser. ¿Cuántos hijos tuvo Aser? Génesis capítulo 46, versículo 17 y 18. Génesis 46, 17 y 18.
Dice, los hijos de Aser, Jimna, Ishua, Isui y Bería. Estos 4 hijos varones tuvo, pero menciona también a una mujer, dice Isera, hermana de ellos. Los hijos de Bería fueron Eber y Malchiel. Estos fueron los hijos de Silpa, etc. Entonces, 4 hijos varones y una hija mujer fueron los hijos de Aser. Repito, al igual que en los demás hermanos, no se presentan muchos aspectos que destaquen en su persona. Quizá ya destacaron todos como familia, como tribu, pero no como persona. Lo que se puede ver, hermanos, que destaca es que los hijos de Jacob, los más pequeños, eran los que convivían con José. Eso es todo. Ahora, vamos al tiempo, hermanos, al tiempo de Moisés. Hasta aquí es la vida familiar, pero lo que sigue son el tiempo de Moisés. En el tiempo de Moisés, bueno, también estuvieron organizados los de Aser. ¿Quién los capitaneaba? ¿Quién era el líder de los guerreros? Un hombre que se llamó, vamos a ver, Pegiel, hijo de Ocrán. Números capítulo 2, eso lo vamos a encontrar ahí. Números capítulo 2, verso 27 y 28. Números 2, 27 y 28. Y recuerden que yo no les doy todo lo que es de cada familia, simplemente es para que ustedes, hermanos, vayan completando estas profecías y cuando ustedes vayan en su lectura diaria, encontrando ahí que se menciona Aser esto, Gad, Dan, Judá, Rubén, pues ustedes vayan ahí en sus anotaciones, hermanos, poniendo. Bien, dice el capítulo 2 de Génesis, de Números, verso 27 y 28, aquí se presenta a la persona que estuvo al cargo de todos los guerreros en el tiempo de Moisés y también una contabilidad de esos guerreros. Dice el verso 27, junto a él acamparán los de la tribu de Aser, el jefe de los hijos de Aser, Fegiel, hijo de Ocrán. Su hueste, su cantidad de personas, dice, con los contados de ellos, 41,500. Bien, 41,500 personas eran las que comandaba Fegiel, hijo de Ocrán. Cuando Moisés es necesario que mande personas a reconocer la tierra, manda, hermanos, uno de cada tribu. ¿Por qué manda uno de cada tribu? Bueno, pues porque ellos iban a ir a ver cuál era la tierra que les habría de gustar. A mí me gusta este lado, miren, allá hay una tierra alta, allá hay montañas así y así, a mí me gustaría quedar en este lugar. Entonces los espías van, ven la calidad de vida, ven las personas, ven la tierra, ven el fruto de la tierra, ven cómo son las ciudades, entonces regresan, hermanos, para traer su informe y su informe lo va a tomar muy en cuenta una persona, hermanos, que va a ser el repartidor de la tierra prometida. Esa era la función del espía y del repartidor. El espía, hermanos, que fue a reconocer la tierra, está en Números capítulo 13. Números capítulo 13, verso 18. Dice así. Verso 13, hermanos, perdón. Números 13, 13. De la tribu de Aser, Setur, hijo de Michael. Ustedes me van a decir, hermano, pero ahí nada más está diciendo el nombre. Bueno, en el verso 1 y 2 y 3 dice, el Eterno le habló a Moisés diciendo, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel, de cada tribu de sus padres. Enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra del Eterno, y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. De la tribu de Aser,
verso 13, de la tribu de Aser, Setur, el hijo de Michael o de Micael. Bueno, ese era el nombre del espía. El nombre del repartidor, llega la persona. Si ustedes se fijan, hermanos, estas personas no las puso Moisés, las puso Dios. El repartidor, Números capítulo 34. ¿Cómo se llama la persona que habría de repartirles esa tierra que fue a reconocer el espía? Le dice, mira, tanta extensión de aquí para acá, hay esto, tanta extensión para acá, está esta montaña y hay esta riqueza, acá hay ríos, acá hay esto, acá hay este está cerca de un lago. Entonces ellos daban la información y el repartidor la tomaba en cuenta. Dice el verso, ya que están en Números 34, verso 16 al 17, habló el Eterno a Moisés diciendo, estos son los nombres de los varones que os posesionarán la tierra, Eleazar el sacerdote y Josué hijo de Nun. Pero con ellos van a tomar uno de cada tribu. Dice el verso 27. El nombre del repartidor es de la tribu de los hijos de Aser, el príncipe Ahiud, hijo de Selomí. Recuerden que les he dicho en otras veces pasadas, esta persona que se está eligiendo, que Dios está permitiendo que sea el repartidor, es porque esta persona, hermanos, debe de contar con calidad moral, no debe ser un ventajoso, ¿sí? Entonces, esta persona es quien está a cargo de repartir la tierra cuando entren a la tierra prometida. Estos son los personajes principales que en el tiempo de Moisés ayudaron en la organización, y posterior al tiempo de Moisés son las personas que siguen la organización. Uno de estos, o cada uno de estas tribus, unos iban a proferir, según las escrituras, maldición o bendición al paso de Israel en medio de dos montes. Cuando pasaran enfrente del monte Ebal, iban a pronunciar maldición, es decir, si tú dejas al Señor tu Dios, te va a venir hambre, necesidad y pobreza, etc. En el monte Gerizim, cuando pasaban enfrente a los mismos de Israel que iban pasando enfrente, ahora escuchaban la bendición. Si tú haces la voluntad de Dios y guardas sus mandamientos y estatutos y preceptos, y iban escuchando mientras pasaban, decían, vas a recibir bendición en tu canastillo, en tu trabajo, en tu cosecha, en tus obras, hasta tus obras van a ser bendición. Entonces, en el paso del pueblo de Israel en medio de estos montes, iban escuchando o bendición o maldición. La tribu de Aser, los líderes, ¿qué era lo que estaban anunciando? Vamos al libro de Deuteronomio, en donde estaban los principales de la tribu de Aser. ¿Qué profirieron ellos? ¿Maldición o bendición? Números 27, verso 13. Números 27, verso 13. Dice así: estos estarán para pronunciar la maldición en el monte de Ebal. Rubén, Gad, Aser, Zabulón, Dan y Neftalí. A Aser le tocó pronunciar maldición para los que desobedecieran la ley. Bueno, hasta aquí llevamos, hermanos, el aspecto de la profecía, la organización en el tiempo de Moisés, pero también hay algo más, hermanos. Moisés bendice al pueblo. Yo ya les había comentado que a cada uno le da una bendición. Solamente a una tribu no le da bendición. ¿Por qué no le da bendición? Pues posiblemente era una tribu muy rebelde, de la que tenía muchísimos problemas, y yo ya les había mostrado tan solo un ejemplo de uno del pueblo de Simeón, qué fue lo que hizo en el pueblo, cómo trajo maldad, cómo trajo pecado hasta las mismas casi puertas del tabernáculo, con una mujer gentil. Bueno,
ese comentario o ese tema lo pueden ver en la parte de Simeón. ¿Qué nos interesa de aquí? Bueno, que Moisés bendice al pueblo de Israel en el capítulo 33. La bendición que le tocó a los de Aser es la siguiente. De hecho, es la última persona en recibir bendición de parte de Moisés. Capítulo 33, versículo 24 dice, y 25 dice así. A Aser le dijo, bendito sea Aser en hijos, agradable será a sus hermanos, y mojará en aceite su pie, hierro y metal tu calzado, como tus días tu fortaleza. ¿De qué estamos hablando? Bueno, el primer párrafo, hermanos, o el primer enunciado está diciendo bendito en hijos, bendito Aser en hijos. ¿De qué está hablando ahí? Pues que este Aser, hermanos, va a tener abundantes hijos, gran cantidad de hijos, va a ser numeroso. Obviamente no va a superar a Efraín o a Manasés, que fueron los más prolíficos de todos, pero este no se quedó entre los más pequeños. Aser, dice, sería bendito en hijos. Ese fue el deseo de Moisés. Ahora, dice el siguiente párrafo, agradable será a sus hermanos. Agradable a sus hermanos. ¿Por qué sería agradable, hermanos? Bueno, posiblemente, hermanos, porque como la producción principal de harina, al parecer, hermanos, estuvo en las tierras de Aser, bueno, pues todos comerciaban con él y él vendía de su producto, de su harina, de su trigo. Entonces, por este y otras cosas más, pudiéramos decir que él sería agradable a sus hermanos. No sería una tribu ventajosa, maldosa, no, sino que fuera justa. Ahora, cuando dice mojará su pie en aceite, o mojará en aceite su pie, ¿a qué se está refiriendo? Cuando en el tiempo antiguo, hermanos, las personas, para poder suavizar, ya ven que a veces por los guaraches, hermanos, los talones se parten o los talones se ponen duros o callosos. Lo que utilizaban, hermanos, para suavizar esos pies tan callosos, tan enfermos, tan cuarteados por el sol, por el polvo, por lo que sea, los ponían en aceite o los ponían, hermanos, en grasa de animal. Por ejemplo, hay algunas personas que en los ranchos utilizaban la grasa de la res. La grasa de la res, hermanos, la cocían y la ponían en pomos de barro, y en esos, hermanos, la hacían como una crema que se untaban en los talones y en los pies para hacerlos suaves, para no hacerlos tan rasposos, para acabar esas cuarteaduras que se hacen en los talones o en las esquinas, las orillas de los pies. Cuando dice que Aser mojará en aceite sus pies, están tratando, hermanos, de que qué tipo de personas iban a ser. No eran propiamente personas que se dedicaran a la guerra, no eran personas propiamente que se dedicaran a, digámoslo así, a asuntos de ciudad, sino que estos se dedicaban al campo. Y si se dedicaban al campo, a trabajar la tierra, y entre el agua y entre la tierra seca, la tierra húmeda, sucedía que se cuarteaban sus pies, y era el remedio. Por eso dice que mojará sus pies en aceite. Eso es lo que se dice de él. Ahora, hierro y metal tu calzado. Bueno, ¿qué se utiliza, hermanos, cuando se quiere aplanar, por ejemplo, un techo, cuando se ha fincado y ya el material está fraguando? ¿Qué se hace? Para que entre totalmente, hermanos, que compacte totalmente el piso o el techo, se usa un pisón, le llaman pisón. ¿Ese para qué sirve? Bueno, sirve para compactar la tierra o sirve para compactar el cemento.
Entonces, cuando está diciendo hierro y metal tu calzado, quiere decir que prácticamente donde él camina, se hace camino. O sea, ¿por qué? Porque es una persona de mucho trabajo, es de mucho peso su trabajo. Ahora dice, como tus días, tu fuerza. Al parecer, estas personas gozaban de larga vida. Por eso dice, como tus días, tu fuerza. Eran personas, hermanos, propiamente, hermanos, todo lo que está diciendo es de personas de campo, de personas no de ciudad, personas de mucho trabajo, de sol a sol, en el campo. Por eso es lo que está diciendo. Hierro y metal tu calzado, como tus días tu fuerza, mojarás en aceite tu pie, etc. Entonces, prácticamente, hermanos, estamos hablando de Aser, que era un hombre de campo. Si ustedes se fijan, los anteriores que hemos visto, unos eran del mar prácticamente, o sea, todo su trabajo, su desarrollo fue en el mar, pues estos no, estos fue en el campo. Josué capítulo 21, libro de Josué capítulo 21. Vamos ahora a la herencia. Está bien, ya pasaron a la tierra prometida, ya están allá trabajando. Bueno, se les va a repartir la tierra. ¿Qué territorio le tocó a la tribu de Aser? Libro de Josué, capítulo 21, verso 6. Josué 21, 6. Perdón, hermanos. Es capítulo 19. Les había dicho primero. Verso 24 al verso 31. Vamos a ver su herencia. ¿Qué territorio les tocó? Además, dentro del territorio que les tocó, hermanos, ustedes ahorita van a ir viendo las ciudades, los territorios. ¿Hay alguna de esas ciudades que vamos a leer que a usted se le haga conocida? Lo va a tomar en su mente y va a darse cuenta de algo que yo ya me di cuenta. Dice el verso 24. Salió la quinta suerte por la tribu de los hijos de Aser, por sus familias, y su término fue el Chat, y Jalí, y Betén, y Asaf, Alamelec, y Amead, Miseal, y llega hasta el Carmel, al occidente, y a Sibor, Sibnat, y tornando de donde sale o nace el sol a Bet-Dagón, llega hasta la tribu de Zabulón, al valle de Iftael al norte, a Bet-Emec, a Nehiel, y sale a Kabul a la izquierda, luego a Hebrón, Hebrón sí se les hace conocido, a Rehob, a Jamón y a Caná hasta la gran Sidón, y regresa, torna de allí este término a Horma y hasta la fuerte ciudad de Tiro. Torna este término a Josa y sale a la mar desde el territorio de Achzib. También Uma, Afec, Rehob, 22 ciudades con sus aldeas. Esta es la herencia de la tribu de los hijos de Aser por sus familias y estas ciudades con sus aldeas. A lo mejor no todas se les hicieron conocidas, pero sí sé de dos, Hebrón y Caná. ¿Qué sucede en Caná, para empezar? Jesucristo predicó en esos lugares, hizo milagros en esos lugares, lo vamos a ver. Vamos al libro de Juan capítulo 2, versículo 1 al 11. Juan 2 del 1 al 11. Si Jesús trabajó, predicó en ese lugar o en esos lugares, pudiéramos decir que de los de Aser, hermanos, de los de Aser, ¿alguien hubiese creído en Jesucristo? Juan capítulo 2, verso 1 al 11.
Recuerden, prácticamente a los de Aser, hermanos, les está tocando la colindancia con Tiro y Sidón, en la parte más alta. Entonces, dice el verso 1, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Fue también llamado Jesús y sus discípulos a las bodas. Faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, vino no tienen. Y les dijo Jesús, ¿qué tengo yo contigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre le dice a los que servían, hagan lo que os dijere. Verso 6 de Juan 2. Allí estaban 6 tinajuelas de piedra para agua, conforme a la purificación de los judíos, que cabían en cada una 2 o 3 cántaros. Les dijo Jesús, henchid estas tinajuelas de agua, e hinchiéronlas hasta arriba. Y les dice Jesús, sacad ahora y presentad al maestresala, y presentáronle. Y como el maestresala gustó el agua hecha vino, que no sabía de dónde era, mas lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua y las habían llenado, el maestresala llamó al esposo y le dijo, todo hombre pone primero el buen vino, y cuando ya están todos satisfechos, entonces ponen el vino que es peor. Pero tú has guardado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús, ¿dónde? En Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. ¿De dónde era esta tierra? ¿De quién era posesión esta tierra de Caná de Galilea o de Caná? Bueno, esta Caná era de los de Aser. Pregunto, ¿se convirtieron a Jesucristo de los de Aser? Vamos a Apocalipsis capítulo 7. Apocalipsis capítulo 7, versículo 6. Y ahorita les voy a mostrar una persona que sí esperó la resurrección, se puede decir así. Creía la venida del Mesías y profetizó. Capítulo 7, Apocalipsis 7, versículo 6, verso 6. De la tribu de Aser, 12,000 señalados. Luego menciona a Neftalí y a Manasés. Pero nos interesa ver aquí, ¿cuántos de Aser, cuántos de la tribu de Aser se convirtieron a Cristo? Dice este pasaje, 12,000 señalados. Ahora, quiero que vea otro pasaje, sorpréndase, si usted así lo quiere. Vamos al libro de Lucas. Libro de Lucas, capítulo 2, versos 36 al 38. Lucas 2, 36 y 37 y 38. Dice de la siguiente forma. Estaba también allí Ana, profetisa. Sí recuerdan a esta Ana, ¿verdad? Dice la escritura en Lucas 2, 36 al 38, estaba allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Cuando nuestro Señor Jesucristo, hermanos, era propiamente, hermanos, un bebé. Su madre y su padre, hermanos, lo llevan a presentar al templo. Llevan, hermanos, después de la circuncisión, llevan y lo presentan. Simeón, hermanos, por Espíritu de Dios va al templo, lo bendice, lo presenta. Entonces, después de eso, hermanos, porque él profirió una profecía respecto a Jesucristo, y también, hermanos, se levanta otra profetisa que está allí en el templo. Se levanta, hermanos, a profetizar de este niño Jesús que ha nacido como el Mesías. Dice el 36 nuevamente, estaba también allí Ana,
Lucas 2:36. Profetiza, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. ¿Ven que no están perdidas las tribus de Israel, hermanos? La cual había venido en grande edad y había vivido con su marido solamente 7 años desde su virginidad, pero era viuda de hasta 84 años. Fíjense bien, 84 de esta mujer más 7 que estuvo casada. ¿Y cuántos tendría? Pónganle unos 15 años si ustedes quieren así. 15 y 7 más 84, casi 100 años o arriba de 100 años tendría esta mujer. Esta viuda, hermanos, estaba profetizando, dice el verso 37, no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y con oraciones. Esta, sobreviniendo en la misma hora, juntamente confesaba al Señor y hablaba de él a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. ¿De qué hablaría y cómo lo haría? Bueno, pues si ya se dio cuenta que el Mesías ya nació, pues a lo mejor ahora sí, hermanos, a los demás de las tribus de Israel, el Señor ya vino. Ahora dice, no le hablaba a todos, le hablaba a quienes, a los que lo esperaban, a aquellos que tenían la fe de que ya el Señor ya está en días de llegar, y dicen, no, no está en días, ya llegó, es fulano, es así, es así. O sea, ella se encargaba de profetizar según lo que está diciendo ahí en la escritura. Entonces, esta Ana profetiza que estaba en el templo, hermanos, hija de Fanuel. Dice esta parte, era hija o era de la descendencia o era de la tribu de Aser. ¿Sí? Bueno, otros aspectos, hermanos, que nosotros vemos de esta tribu de Aser. Bueno, voy a poner 3 aspectos para finalizar. El primero, en el tiempo de David, vamos ahora. Esta parte se me hace interesante, hermanos, porque se presenta a las personas que se convierten o de las tribus que se convierten a Jesucristo. Y de las tribus de Aser también hubo convertidos. Ya dijimos que una tribu no se convirtió ninguno de la tribu a Jesucristo. La razón ya también la explicamos. Si ustedes quieren verla, las razones están en el tema que toca. Ustedes investiguen. Apocalipsis capítulo 7. ¿Cuál de los hijos de Jacob no se convirtieron? No hubo de los 12,000. ¿Cuál no se convirtió? Pues tal. Busque ese tema de las tribus de Israel. Libro de Primero de Crónicas, capítulo 12, verso 36. Primero de Crónicas 12:36. Al tiempo de David, hermanos, lo apoyaron muchas personas a David para en Hebrón él ponerse prácticamente o coronarse rey. Ya había sido ungido, ustedes lo saben, por Samuel, pero en Hebrón él se corona rey. Ahí reinó 7 años. Dice el verso 37, de la otra parte del Jordán, de los Rubenitas, de los de Gad y de la media tribu de Manasés, perdón, es el verso 36, de Aser. ¿Cuántas personas de la tribu de Aser apoyaron a David como soldados a punto de guerra? Dice aquí, de sus aparejados para pelear, 40,000 personas se sumaron a David para hacerlo rey, para luchar a su lado. 40,000 personas de la tribu de Aser. ¿De esos que eran campesinos? Sí, pero gente a punto de guerra, es decir, gente con el mismo valor que cualquiera de los del pueblo de Israel, los de Aser. Esos que eran muy buenos trabajando, esos también fueron 40,000 buenos guerreros en el tiempo de David. En el tiempo de Ezequías, hermanos, recuerden que Ezequías realiza una Pascua. Tantos años, hermanos, duraron sin hacer la Pascua. Por las guerras, por la destrucción del templo, por las ruinas en las que estaba el templo, por la carencia, por los enemigos que iban y les hacían guerra.
Bueno, duraron tiempo sin hacer la Pascua. Pero viene Ezequías, hermanos, repara el templo, repara las puertas, pero la gente está empobrecida. Y él dice, no hay problema, yo voy a dar para hacer la Pascua del Señor, voy a dar animales, voy a dar borregos, chivos, lo que se necesite para realizar la Pascua. Y dice que él abrió prácticamente sus corrales, hermanos, para regalar al pueblo ovejas y animales para la Pascua. ¿Dónde vemos eso? Segunda de Crónicas, capítulo 30. Libro de Segundo de Crónicas, capítulo 30. Pero en su tiempo, hermanos, había un problema. Que él solamente, hermanos, era rey en una cantidad pequeña de tribus. La de Judá y la de Benjamín. 2 tribus. ¿Y las otras tribus dónde estaban? Bueno, las otras 10 tribus estaban en el reino del norte. Entonces, si estos estaban en el reino del norte, ellos 2 son solos en el reino del sur, ¿para qué voy a ver ese verso? Bueno, lo que pasa es que Ezequías mandó cartas para invitar los del reino del sur a los del reino del norte. Algunos allá se burlaron de él, pero otros dijeron, sí, nosotros sí vamos. ¿De qué tribus fueron? Verso 10 y versículo 11. Pasaron pues los correos de la ciudad de ciudad en ciudad por la tierra de Efraín y de Manasés hasta llegar a Zabulón, pero se reían y se burlaban de ellos, de que iban a hacer la Pascua del Señor. Con todo eso, dice, hubo algunos hombres de las tribus de Aser, de Manasés y de Zabulón, que sí se humillaron y que sí vinieron a Jerusalén. Fíjense, estas personas, hermanos, algunos que, como dice la Escritura, de esos 7,000 que no habían doblado sus rodillas a los Baales, eso en el tiempo de Elías, pero en todos los tiempos, hermanos, siempre ha habido un remanente que cuando todo el pueblo de Israel, hermanos, está en desorden, siempre hay algunos que sí guardan la fe, siempre hay algunos que sí guardan, hermanos, su amor a Dios íntegro como debe ser. Bueno, pues de estos hermanos de la tribu de Aser hubo quienes vinieron para celebrar la Pascua con Ezequías y con el pueblo de este otro lado, de este otro reino. Bien, entonces esto fue ya en el tiempo de Ezequías. En tiempo del Mesías, ¿qué tenemos de la tribu de Aser? Vamos a Ezequiel capítulo 48. Y con esto termino, hermanos. Ezequiel capítulo 48. Recuerden, Ezequiel desde el capítulo 45, 44, si no más recuerdo, hasta el 48. En estos capítulos, hermanos, se está mostrando prácticamente un templo que todavía no se construye, una ciudad que todavía no existe y una organización que todavía no se ve. ¿De qué estamos hablando, hermanos? Una nueva repartición para el tiempo de la venida del Mesías. Va a estar el templo, va a estar la ciudad, y de la ciudad, hermanos, va a haber territorio alrededor que va a tener, hermanos, bueno, lamentablemente no tenemos un pizarroncito, pero dice, hermanos, estará en forma de cuadro esa ciudad y tendrá 3 puertas en cada lado. Y estas 3 puertas, hermanos, cada puerta va a llevar el nombre de una de las tribus de Israel. Cuando vengan a las festividades, hermanos, ellos van a tener un campo adelante de esas puertas que van a poseer, para que ahí, hermanos, descansen esas tribus cuando vengan a las festividades. ¿Sí? No es de mucha complejidad esto, hermanos, pero estamos viendo solamente pequeños tópicos, partes muy pequeñas de lo que son todos estos temas, hermanos. Imagínense dar algo grande como cada uno de estos temas.
es algo, hermanos, para mí agotador y sé que para ustedes un poco cansado. Dice el verso, capítulo 48, versículo 2. Junto al término de Dan, porque es el primero que le empiezan a repartir esa porción de la tierra en el tiempo del Mesías, junto al término de Dan, desde la parte del oriente hasta la parte de la mar, Aser va a tener una parte de territorio, y junto al término de Aser va a estar Neftalí. Es decir, va a estar Dan primero, Aser en medio, Neftalí después. ¿Sí? Ese va a ser su territorio, va a ser su posición. ¿Dónde va a quedar Aser? Dice el verso 34, ahora, ahí mismo en el Ezequiel 48, a la parte del occidente, 4,500 cañas. Sus 3 puertas, la puerta de Gad, una, la puerta de Aser, otra, la puerta de Neftalí, otra. Es decir, de ese lado, hermanos, van a estar Gad, Aser y Neftalí, según este pasaje. Ahora, ustedes me pueden decir, en el verso 1, hermanos, se está mencionando a Dan, y en el verso 34 se está mencionando a Gad. Gad, Aser y Neftalí. Bueno, esa es una explicación que daremos en otra ocasión. Este pasaje, hermanos, entonces está diciendo, en esa ciudad hay una entrada para que entren la tribu de Aser. En esa ciudad hay una entrada, una puerta que lleva su nombre en la cabecera. Y por esa puerta van a entrar la tribu de Aser. Cuando se reúnan en el templo, alrededor, hermanos, va a estar la ciudad, van a estar los muros, y cada uno va a entrar por su puerta. Aser tiene una puerta en esa ciudad, una puerta con su nombre. Vamos a Apocalipsis y con esto terminamos. Capítulo 21, verso 12 y 13, para confirmar. Si ustedes conocen la profecía de Apocalipsis capítulo 21, vi un cielo nuevo, una tierra nueva, vi que descendía la nueva ciudad de Jerusalén del cielo con mi Dios. Desciende esa ciudad, hermanos, y esa ciudad tiene 12 puertas alrededor. Y de esas 12 puertas, hermanos, dice el verso 12, tenía un muro grande y alto con 12 puertas alrededor, y en las puertas 12 ángeles, y nombres escritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente había 3 puertas, al poniente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas. ¿De qué estamos hablando, hermanos? Lo que les he venido diciendo. Aunque todos estos temas los venimos resumiendo, hermanos, pero dando así lo más general, creo que se puede entender que esto será para el tiempo del Mesías. Hermanos, la tribu de Aser, repito, no destacó realmente así en guerreros, en gente valerosa, excepto que apoyaron a David, 40,000 personas. Pero que hayan destacado, hermanos, por algo grande, como lo hizo la tribu de Dan, ¿verdad? Que tenía a Sansón, pues no, realmente no. Pero en una cosa, hermanos, sí fueron, dice Moisés, muy queridos, porque ellos tenían una producción, pero abundante de trigo. Entonces, iban a ser muy queridos, tanto que él iba a dar deleites al rey. A través de su trabajo, a través de su aportación, hermanos, que hacía en su sociedad, fue querido la tribu de Aser. Y ellos propiamente fueron campesinos, no fueron marineros, no fueron propiamente guerreros, aunque tuvo el tiempo de David, hubo guerreros, pero estas personas, hermanos, en lo que hicieron se destacaron, siendo buenos campesinos. Bueno, hermanos, pues hasta aquí la tribu de Aser. Posteriormente, hermanos, el próximo viernes, si Dios nos lo permite, estaremos dando la tribu de Neftalí y después la tribu de José, que es una de las más interesantes de todas las tribus. Hermanos, pues si me lo permiten, voy a hacer la oración para finalizar. Espero que esto les ayude en la comprensión de la Biblia o de la palabra de Dios. Y si
¿Hay alguna duda, hermanos? Por favor, háganos las preguntas a través de Messenger, WhatsApp, los medios, ya hemos dado, hermanos, los datos. Pueden hacerla con mucho gusto y también con mucho gusto estaremos dando respuesta a sus dudas. Vamos a hacer una oración, hermanos, y si me lo permiten, y con esto terminamos. Dios de los cielos, te damos muchas gracias porque has permitido, Padre, que en medio de estos cultos hemos estado dando estos temas, Padre Dios. La finalidad es que tu iglesia, Señor, tenga algo para poder estudiar. Quizá alguien tenga deseos de aprender otras cosas diferentes a lo que hemos venido viendo. Pero no quiero decir, Señor, que esto es más importante que lo otro, de ninguna manera. Habrá quienes, Padre Dios, quieran solamente conocer un poco más, quieran salir de los temas habituales, no lo sé. Pero esto es, Padre Dios, algo que queremos aportar en bien de también tu iglesia. Así que deseo, Señor, que traigas bendición a través de esta palabra, que bendigas a tus hijos todos, y que permitas, Padre Dios, que el mensaje de esta tarde nos ayude a ampliar nuestro conocimiento de tal o cual tribu, pero también que nos haga ver, Señor, una cosa principalmente. Cuando tú le prometías a Abraham, será tuya esa tierra y será de tus descendientes contigo. ¿Y por qué ellos mantuvieron su fe, mantuvieron su firmeza? Porque tú les permitiste, Señor, avisorar los tiempos futuros. Y no solamente avisorarlos como fe, sino que les permitiste, Señor, la visión de ver esos tiempos. Pero también les permitiste, como a Jacob, Señor, ver momentos difíciles en sus descendientes, en sus hijos. Ver momentos alegres, ver momentos de abundancia. Porque la tierra, Señor, era conocida como tierra que fluye leche y miel. Y literalmente, Señor, así lo hemos visto en tu palabra. Así que, Padre Dios, todo esto nos hace pensar, Señor, que tú eres fiel en todas tus promesas. Y aquí está la prueba, uno a uno, Señor, cómo han ido recibiendo las bendiciones, y no por las muchas buenas obras que hayan hecho ellos. Porque algunos, Padre Dios, no los hemos visto destacar grandemente, ni como hijos, ni como personas, ni en su tiempo de vida, ni en sus tribus, pero tú has mantenido, Señor, tu amor y tu promesa a tu amigo Abraham. Bendecir a su descendencia y bendecir a los que los bendijeren y maldecir a los que se levanten contra ellos. Tú eres, Señor, firme en todas tus promesas. Por eso te damos gracias, Padre Dios, porque viendo, Dios de los cielos, estas cosas se afirma más nuestra fe en ti, de que tú cumples, Señor, todo aquello que prometes. Así que, Padre Dios, te agradecemos por la enseñanza de esta tarde, permítenos atesorarla, valorarla y que, Señor, poco a poco, cuando vayamos leyendo más, que estas lecturas nos ayuden en la comprensión, en el entendimiento de tu palabra, que ahora, Señor, entendamos un poco más el por qué sucedieron algunas cosas, por qué algunos de las tribus no salieron cuando fueron llamados, dónde estaba su territorio, si estaban muy lejos, y si la guerra necesitaba realizarse prontamente, o la defensa de la ciudad, y no se podía ir hasta los lugares muy lejanos. Entonces, esto nos ayuda en la comprensión. Así que, bondadoso Dios, te agradecemos que pones en nuestros corazones el escuchar estas proyecciones, estas transmisiones. Permite que todos nuestros hermanos, quienes en el presente o en el futuro estarán viendo estas transmisiones por sus medios digitales, puedas tú, Señor, ayudarlos a comprender, a acrecentar su entendimiento de tu palabra. Gracias por todo, sean dadas a ti, Padre eterno,
en el nombre precioso, pues, de nuestro Salvador, Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, deseo que Dios los bendiga, que disfruten el culto siguiente en la tarde con sus hermanos en sus congregaciones. Dios los bendiga y paz a vosotros. A vos, Padre.